Pero entre tanto, de paz volvía amorosamente la visión del catalejo a su encimada querida, la noble, la vieja, la amontonada a la sombra de la soberbia torre, una a oriente, otra a occidente. Allí debajo tenían como dando guardia de honor a la catedral las dos iglesias antiquísimas que la vieron tal vez nacer, o por lo menos pasar a grandezas y esplendores que ellas jamás alcanzaron. Se llamaban, como ha dicho, Santa María y San Pedro. Su historia anda escrita en los cronicones de la Reconquista y gloriosamente se pudren poco a poco víctimas de la humedad y hechas polvo por los siglos. En derredor de Santa María y San Pedro hay esparcidas por callejones y plazuelas casas solariegas, cuya mayor gloria sería poder proclamarse contemporáneas de los ruinosos templos, pero no pueden, porque delata la relativa juventud de estos caserones su arquitectura, que revela el mal gusto decadente, pesado o recargado de muy posteriores siglos. La piedra de todos estos edificios está ennegrecida por los rigores de la intemperie, que en Vetusta, la húmeda, no dejan nada claro mucho tiempo, ni consienten blancura duradera. Don Saturnino Bermúdez, que juraba tener documentos que probaban al inteligente en heráldica venirle el Bermúdez del rey Bermudo en persona, era el más perito en la materia de contar la historia de cada uno de aquellos caserones que él consideraba otras tantas glorias nacionales. Cada vez que algún ayuntamiento radical emprendía o proyectaba siquiera el derribo de algunas ruinas o la expropiación de algún solar por utilidad pública, don Saturnino ponía el grito en el cielo y publicaba en el Lábaro, el órgano de los ultramontanos de Vetusta, largos artículos que nadie leía y que el alcalde no hubiera entendido de haberlos leído. En ellos ponía por las nubes el mérito arqueológico de cada tabique y si se trataba de una pared maestra demostraba que era todo un monumento. No cabe duda que el señor don Saturnino, siquiera fuera por bien del arte, mentía un poco y abusaba de lo romántico y de lo mudéjar. Para él todo era mudéjar o románico, y más de una vez hizo remontarse a los tiempos de Fruela los fundamentos de una pared fabricada por algún modesto cantero, vivo todavía. Estos lapsus del erudito no lastimaban su reputación, porque los pocos que podían descubrirlos y los consideraban piadosas exageraciones, anacronismos, beneméritos, y los demás vetustenses no leían nada de aquello, mas no por esto dejaba el sabio de sacar a relucir la retórica en que creía, ostentando atrevidas imágenes, figuras de gran energía, entre las que se descollaban las más temerarias personificaciones y las espanadipolosis más cadenciosas. Hablaban las murallas como libros y solían decir: tiemblan mis cimientos y mis almenas tiemblan. Y tal puerta cochera hubo que hizo llorar con sus discursos patéticos, por lo cual solía terminar el artículo del arqueólogo diciendo: en fin, señores de la Comisión de Obras, son lacrimur rerum. Más de media hora empleó el magistral en su observatorio aquella tarde, cansado de mirar o no pudiendo ver lo que buscaba allí. Hacia la Plaza Nueva, a donde constantemente volvió el catalejo, separóse de la ventana, redujo a su mínimo tamaño el instrumento óptico, guardándolo cuidadosamente en el bolsillo y saludando con la mano y la cabeza a los campaneros. Descendió con el paso majestuoso de antes por el caracol de piedra. En cuanto abrió la puerta de la torre y se encontró en la nave norte de la iglesia, recobró la sonrisa inmóvil, habitual expresión de su rostro. Cruzó las manos sobre el vientre, inclinó hacia adelante un poco con cierta languidez entre mística y romántica la bien modelada cabeza y más que anduvo se deslizó sobre el mármol del pavimento que figuraba el juego de damas blanco y negro por las altas ventanas y por los rosetones del arco toral y de los laterales entraban haces de luz de muchos colores que remedaban pedazos de iris dentro de las naves. El manteo que el canónico movía con un ritmo de pasos y suave contoneo, iba tomando sus anchos pliegues al flotar casi al ras del pavimento,
tornasoles de plumas de faisán y otras veces parecía cola de pavo real. Algunas franjas de luz trepaban hasta el rostro del magistral y ora lo teñían con un verde pálido blanquecino, como de planta sombría, ora le daban viscosa apariencia de planta submarina, otra de la palidez de un cadáver. En la gran nave central del trascoro había muy pocos fieles, esparcidos a mucha distancia en las capillas laterales, abiertas en los gruesos muros, sumidas en las sombras, se veían apenas grupos de mujeres arrodilladas o sentadas sobre los pies, rodeando los confesionarios. Aquí y allí se oía el leve rumor de la plática secreta de un sacerdote y de una devota en el tribunal de la penitencia. En la segunda capilla del norte, la más oscura, don Fermín distinguió dos señoras que hablaban en voz baja. Siguió adelante. Ellas quisieron ir tras él, llamarle, pero no se atrevieron. Le esperaban, le buscaban y se quedaron sin él. Va al coro, dijo una de las damas, y se sentaron sobre la tarima que rodeaba el confesionario sumido en tinieblas. En la capilla del magistral, en el altar, había 2 candelabros de bronce sin velas, sujetos con cadenillas de hierro. Delante del retablo estaba un Jesús nazareno de talla, los ojos de cristal tristes brillaban en la oscuridad. Los reflejos del vidrio parecían una humedad fría. Era el rostro el de un anémico. La expresión amanerada del gesto anunciaba una idea fija, petrificada en aquellos labios finos y en aquellos pómulos afilados, como gastados por el roce de besos devotos. Sin detenerse, pasó el magistral junto a la puerta de escape del coro. Llegó al crucero. La valla que corre del coro a la capilla mayor estaba cerrada. Don Fermín, que iba a la sacristía, dio el rodeo a la nave del trasaltar, flanqueada por otra crujía de capillas. Frente a cada una de estas, empotrados en la pared del ábside, había haces de columnas entre los que se ocultaban sendos confesionarios invisibles hasta el momento de colocarse enfrente de ellos. Allí comúnmente ataban y desataban culpas los beneficiados. De uno de estos escondites salió al pasar el provisor, como una perdiz levantada por los perros, el señor don Custodio, el beneficiado, pálido el rostro, menos las mejillas encendidas con un tinte cárdeno, sudaba como una pared húmeda. El magistral miró al beneficiado sin sonreír, pinchándole con aquellas agujas que tenía entre la blanca clasitud de los ojos. Humilló los suyos don Custodio y pasó cabizbajo, confuso, aturdido en dirección al coro. Era gruesecillo, adamado, tenía aires de comisionista francés, vestido con traje talar muy pulcro y elegante. El cuerpo bien torneado se lo ceñía debajo del manteo ampuloso, un roquete que parecía prenda mujeril, sobre el cual ostentaba la museta ligera de seda propia de su beneficio. Este don Custodio era un enemigo doméstico, un beneficiado de la oposición. Creía, o por lo menos propalaba, todas las injurias con que se quería derribar al provisor y le envidiaba por lo que pudiera haber de cierto en el fondo de tantas calumnias. De Paz le despreciaba. La envidia de aquel pobre clérigo le servía rara vez para ver como en un espejo los propios méritos. El beneficiado miraba al magistral, creía en su porvenir, se le figuraba obispo, cardenal, favorito en la corte, influyente en los ministerios, en los salones, mimado por damas y magnates. La envidia del beneficiado soñaba para don Fermín más grandezas que el mismo magistral. Veía en sus esperanzas. La mirada de éste fue enseguida, rápida y rastrera, al confesionario, de que salía el envidioso. Arrodillada junto a una de las celosías, vio a una joven pálida con hábito del Carmen. No era una señorita, debía ser una doncella de servicio, una costurera o cosa así, pensó el magistral. Tenía los ojos cargados de una curiosidad maliciosa, más irritada que satisfecha. Se santiguó como si quisiera comerse la señal de la cruz y se recogió, sentada sobre los pies, a saborear los pormenores de la confesión, sin moverse del sitio, pegada al confesionario, lleno todavía del calor y el olor de don Custodio. El magistral siguió adelante, dio vuelta al ábside y entró en la sacristía.
Era una capilla en forma de cruz latina, grande, fría, con 4 bóvedas altas. A lo largo de todas las paredes estaba la cajonería de castaño, donde se guardaban las ropas y objetos del culto. Encima de los cajones pendían 4 cuadros de pintores adocenados, antiguos los más, y algunas copias nómadas de artistas buenos. Entre cuadros y cuadros ostentaban su dorado viejo, algunas cornucopias cuya luna reflejaba apenas los objetos por culpa del polvo y las moscas. En medio de la sacristía ocupaba largo espacio una mesa de mármol negro del país. Los monaguillos, con ropón encarnado, guardaban casullas y capas pluviales en los armarios. El palomo, con una sotana sucia y escotada, cubierta la cabeza con enorme peluca echada hacia el cogote, acababa de barrer en un rincón las inmundicias de cierto gato que no se sabía cómo entraba en la catedral y lo profanaba todo. El perrero estaba furioso. Los monaguillos se hacían los distraídos, pero él, sin mirarles, les aludía y amenazaba con terribles castigos hipotéticos, repugnantes para el estómago principalmente. El magistral siguió adelante fingiendo no parar mientes en estos pormenores groseros, tan extraños a la santidad del culto. Se acercó a un grupo que en el otro extremo de la sacristía cuchicheaba con la voz apagada de la conversación profana que quiere respetar el lugar sagrado. Eran 2 señoras y 2 caballeros. Los 4 tenían la cabeza echada hacia atrás, contemplaban un cuadro. La luz entraba por ventanas y estrechas abiertas a la bóveda y a las pinturas, llegada muy torcida y menguada. El cuadro que miraban estaba casi en la sombra y parecía una gran mancha de negro mate. De otro color no se veía más que el frontal de una calavera y el tarso de un pie desnudo y descarnado. Sin embargo, 5 minutos llevaba don Saturnino Bermúdez empleados en explicar el mérito de la pintura a aquellas señoras y al caballero que, llenos de fe y con la boca abierta, escuchaban al arqueólogo. El magistral encontraba casi todos los días a don Saturnino en semejante ocupación. En cuanto llegaba un forastero de alguna importancia a Vetusta, se buscaba por un lado o por otro una recomendación para que Bermúdez fuese tan amable que le acompañara a ver las antigüedades de la catedral y otras de la encimada. Don Saturnino estaba muy ocupado todo el día, pero de 3 a 4 y media siempre le tenían a su disposición cuantas personas decentes, como él decía, quisieran poner a prueba sus conocimientos arqueológicos y su inveterada amabilidad, porque además del primer anticuario de la provincia creía ser, y esto era verdad, el hombre más fino y cortés de España. No era clérigo, sino anfibio. En su traje pulcro y negro, de los pies a la cabeza, se ve algo que Frígilis, personaje darwinista que encontraremos más adelante, llamaba la adaptación a la sotana, la influencia del medio, etc. Es decir, que si don Saturnino fuera tan atrevido que se decidiera a engendrar un Bermúdez, éste saldría ya diácono, por lo menos. Según Frígilis, era el arqueólogo bajo, traía el pelo rapado como cepillo de cerdas negras, procuraba dejar grandes entradas en la frente y se conocía que una calvicie precoz le hubiera lisonjeado no poco. No era viejo, la edad de nuestro Señor Jesucristo, decía él, creyendo haber aventurado un chiste irrespetuoso, pero mundano. Como lo de parecer cura no estaba en su intención, sino en las leyes naturales. Don Saturnino, así le llamaban, después de haber perdido ciertas ilusiones en una aventura seria en que le tomaron por clérigo, se dejaba la barba de un negro de tinta china, pero la recortaba como el box de un huerto. La boca muy grande y al sonreír con propósito de agradar, los labios iban de oreja a oreja. No se sabe por qué entonces era cuando mejor se conocía que Bermúdez no se quejaba de vicio al quejarse del pícaro estómago, de digestiones difíciles y sobre todo de perpetuos restreñimientos. Era una sonrisa llena de arrugas que equivalía a una mueca provocada por su dolor intestinal, aquella con que Bermúdez quería pasar por el hombre más espiritual de Vetusta y el más capaz de comprender una pasión profunda y alambicada, pues debe advertirse que sus lecturas serias del
cronicones y de otros libros viejos alternaban su ambicioso espíritu con la novela más finas y psicológicas que se escribían por entonces en París. Lo de parecer clérigo no era sino muy a su pesar. Él se encargaba unas levitas de tricot como las de un lechuguino, pero el sastre veía con asombro que vestir la prenda de don Saturno y quedar convertidos en sotana era todo uno. Siempre parecía que iba de luto, aunque no fuera. Sin embargo, pocas veces quitaba la gasa del sombrero porque se tenía por pariente de toda la nobleza vetustense, y en cuanto moría un aristócrata estaba de pésame. Allá en el fondo de su alma se creía nacido para el amor y su pasión por la arqueología era un sentimiento de la clase de sucedáneos. Al ver en las novelas más acreditadas de Francia y de España que los personajes de mayor sociedad sentían sobre poco más o menos las mismas comezones de que él era víctima, ya no vaciló en pensar que lo eran incapaces de comprenderle, así como él se confesaba a solas que no se atrevía jamás a acercarse a una joven para decirle cosa mayor en materia de amores. Tal vez las casadas, algunas por lo menos, podrían entenderle mejor. La primera vez que pensó esto tuvo remordimientos para una semana, pero volvió la idea a presentarse tentadora, y como en las novelas que saboreaba sucedía casi siempre que eran casadas las heroínas, pecadoras, sí, pero al fin redimidas por el amor y la mucha fe, vino en averiguar y dar por evidente que no podía querer a una casada y hasta decírselo, si el amor se contenía en los límites del más asentado idealismo. En efecto, don Saturno se enamoró de una señora casada, pero le sucedió con ella lo mismo que con las solteras. No se atrevió a decírselo. Con los ojos sí se lo daba a entender, y hasta con ciertas parábolas y alegorías que tomaba de la Biblia y otros libros orientales. Pero la señora de sus amores no hacía caso de los ojos de don Saturno. Se entendía las alegorías ni las parábolas. No hacía más que decir a espaldas de Bermúdez: no sé cómo ese don Saturno puede saber tanto. Parece un mentecato. Esta señora, que llamaban en Vetusta la regenta, porque su marido, ahora jubilado, había sido regente de la audiencia, nunca supo la ardiente pasión del arqueólogo. Este joven sentimental y amante del saber se cansó de devorar en silencio aquel amor único y procuró ser veleidoso, aturdirse, y esto último poco trabajo le costaba, porque nunca se había visto hombre más aturdido que él en cuanto a una mujer, y quería marearle con una o dos miradas. 4 años hacía que no perdía baile, ni reunión de confianza, ni teatro, ni paseo, y todavía las damas, cada vez que le veían bailando un rigodón, no se atrevía con el vals ni con la polka, repetían: pero este Bermúdez está desconocido. Todos empeñados en que era un cartujo. Esto le desesperaba. Cierto que jamás había probado las dulzuras groseras y materiales del amor carnal, pero eso le constaba al público. Cierto que primero faltaba el sol que don Saturnino a misa de 8, pero esta devoción, así como el comulgar 2 veces al mes, en nada decía su estilo o los títulos de hombre de mundo que él reclamaba. Y si la gente supiera quién era un desembosado que de noche, a la hora de las criadas, como dicen en Vetusta, salía muy recatadamente por la calle del Rosario, torcía ante las sombras por la de Quintana, y de una en otra llegaba a los porches de las plazas del Pan y dejaba la encimada aventurándose por la colonia solitaria a tales horas, pues era don Saturnino Bermúdez, doctor en teología, en ambos derechos, civil y canónico, licenciado en filosofía y letras y bachiller en ciencias, el autor ni más ni menos de Vetusta Romana, Vetusta Goda, Vetusta Feudal, Vetusta Cristiana y Vetusta Transformada, a tomo por Vetusta. Era él que se había disfrazado de capa y sombrerito flexible. No había mucho miedo que en tal guisa le reconociera a nadie. ¿Y a dónde iba? A luchar con la tentación al aire libre, a cansar la carne con paseos interminables
y un poco también al olfatear el vicio, el crimen, pesaba el crimen en que tenía seguridad de no caer, no tanto por esfuerzos de la virtud como por invencible pujanza de miedo que no le dejaba nunca dar el último y decisivo paso en la carrera del abismo. Al borde llegaba todas las noches y solía ser una puerta desvencijada, sucia y negra en las sombras de algún callejón inmundo. Alguna vez, desde el fondo del susodicho abismo, le llamaba la tentación. Entonces retrocedía el sabio más pronto, ganaba el terreno perdido, volvía a las calles anchas y respiraba con delicia el aire puro, como su cuerpo, y para llegar antes a las regiones del ideal, que era en su propio ambiente, cantaba la casta diva, o el espíritu gentil, o el santo fuerte, y pensaba en sus amores de niño o en alguna heroína de sus novelas. Ah, cuánta felicidad había en estas victorias de la virtud, qué clara y evidente se le presentaba entonces la idea de una providencia. Algo así debía de ser el éxtasis de los místicos, y don Saturno, apretando el paso, volvía a su casa ebrio de idealismo, mojando los embozos de la capa con las lágrimas que le hacía llorar aquel baño de idealidad, como él decía para sus adentros. Su enternecimiento era eminentemente piadoso, sobre todo en las noches de luna. Encerrado en su casa, en su despacho, después de cenar, o bien escribía versos a la luz del petróleo, o manejaba sus librotes, o por fin se acostaba satisfecho de sí mismo, contento con la vida, feliz en este mundo calumniado, donde dígase lo que quiera, aún hay hombres buenos, ánimos fuertes. Esta voluptuosidad ideal del bien obrar, mezclándose la sensación agradable del calorcillo del suave y blando lecho, convertía poco a poco en don Saturno en otro hombre, y entonces en el imaginar aventuras románticas de amores en París, que era el país de sus ensueños. En cuanto hombre de mundo, solía volver a sus novelas de la hora de dormirse, la imagen de la regenta, y entablaba con ella o con otras damas no menos guapas, diálogos muy sabrosos en los que ponía el ingenio femenil en lucha con el serio y varonil ingenio suyo. Y entre estos dimes y diretes en que todo el espiritualismo y a lo sumo vagas promesas de futuros favores le iban centrando sueño al arqueólogo, y la lógica se hacía disparatada y hasta el sentido moral se pervertía y se desplomaba la fortaleza de aquel miedo que poco antes salvara al doctor en teología. A la mañana siguiente, don Saturno despertaba malhumorado, con dolor de estómago, llena el alma de un pesimismo desesperado y de frato. El cuerpo, memento homo, decía el infeliz, y se arrojaba del lecho con tello, procurando una reacción en el espíritu mediante agudos y terribles remordimientos y propósitos de buen obrar, que facilitaba con chorros de agua en la nuca y lavándose con grandes esponjas. Tal vez era la limpieza, esa gran virtud que tanto recomienda Mahoma, la única que positivamente tenía el ilustre autor de Vetusta Transformada. Después de bien lavado, iba a misa sin falta, a buscar el hombre nuevo que pide el Evangelio. Poco a poco el hombre nuevo venía, y por vanidad o por fe creía en su regeneración. Todas las mañanas aquel devoto del corazón de Jesús. Por eso el espíritu no envejecía. Era el estómago, el pícaro estómago, el que no hacía caso de la fervorosa contrición del pobre hombre. ¿Y qué le dijeron a don Saturno? Que la materia no es vil y grosera. Aquel día había recibido antes de comer un billete perfumado de su amiguita Obdulia Fandiño, viuda de Pomares. ¡Qué emoción! No quiso abrir el misterioso pliego hasta después de tomarse la sopa. ¿Por qué no soñar? ¿Qué era aquello? Ah, F, decían dos letras enroscadas como culebras en el lema del sobre, de parte de doña Obdulia, había dicho el criado. Aquella señora, todo Vetusta lo sabía, era una mujer despreocupada, tal vez demasiado, era una original. Entonces, ¿acaso? Por algunos maliciaban, pero se entendían. Entonces, ¿acaso? ¿Por qué no? Una cita. Ellos al fin se entendían algo, no tanto como algunos maliciaban que se entendían. Ella le miraba en la iglesia y suspiraba. Le había dicho una vez que sabía más que el tostado, elogio que él supo apreciar en todo lo que valía por haber leído el ilustre hijo de Ávila.
En cierta ocasión, ella había dejado caer el pañuelo, un pañuelo que olía como aquella carta, y él lo había recogido, y al entregárselo se habían tocado los dedos, y ella había dicho: «Gracias, Saturno». Saturno, sin don. Una noche, en una tertulia de visitación, Olias de Cuervo, Obdulia le había tocado con una rodilla en una pierna. Él no había retirado la pierna, ni ella la rodilla. Él había tocado con el suyo el pie de la hermosa y ella no había retirado. Una cucharada de sopa se le atragantó, bebió vino y abrió la carta. Decía así: «Saturnilio, usted que es tan bueno, ¿querrá hacerme el obsequio de venir a casa a esta su casa a las 3 de la tarde? Le espero con...». Hubo que dar vuelta a la hoja. «Impaciencia», pensó el sabio, pero decía: «Le espero con unos amigos de Palomares que quieren visitar la catedral acompañados de una persona inteligente», etc. Don Saturno se puso colorado como si estuviera en ridículo delante de una asamblea. «No importa», se dijo, «esta visita a la catedral es un pretexto», y añadió: «Bien sabe Dios que siento la profanación a que se me invita». Se vistió lo más correctamente que supo y después de verse en el espejo como un Lovelace que estudia arqueología en sus ratos de ocio, se fue a casa de doña Obdulia. Tal era el personaje que explicaba a dos señores y a un caballero el mérito de un cuadro todo negro, en medio del cual se veía apenas una calavera de color de aceituna y el talón de un pie descarnado. Representaba la pintura a San Pablo I ermitaño. El pintor era un vetustense del siglo XVII, solo conocido de los especialistas en antigüedades de Vetusta y su provincia. Por eso el cuadro y el pintor eran tan notables para Bermúdez. El señor de Palomares vestía un gabán de verano muy largo, de color de pasa, y llevaba en la mano derecha un hippie japa impropio de la estación, pero de 4 o 5 onzas, su precio en La Habana, y por esto pensaba que podía usarlo todo el otoño. Se creía el señor infanzón en el caso de comprender el entusiasmo artístico del sabio mejor que las señoras, quienes por su natural ignorancia tenían alguna disculpa si no se pasmaban ante un cuadro que no se veía. Buscó alguna frase oportuna y por de pronto halló esto. «Ah, mucho», evidentemente conforme. Después se inclinó la cabeza hasta el pecho para meditar, pero en realidad, de verdad, estilo Bermúdez, para descansar con una reacción proporcionada de la postura incómoda en que el sabio le había tenido un cuarto de hora. Por fin, el del hippie japa exclamó: «Me parece, señor Bermúdez, que ese famosísimo cuadro del ilustre Cenceño, pues del ilustrísimo Cenceño, luciría más si se pudiera ver», interrumpió la esposa del señor Infanzón. Este fulminó terrible mirada de represión conyugal y rectificó diciendo: «Luciría más si no estuviera un poquito ahumado, tal vez la cera, el incienso». «No, señor, qué ahumado», respondió el sabio, sonriendo de oreja a oreja. «Esto es que usted cree obra del humo, es la pátina, precisamente el encanto de los cuadros antiguos». «¿La pátina?», exclamó el del pueblo convencido. «Sí, eso es lo más probable», y se juró, en llegando a Palomares, mirar el diccionario para saber qué era pátina. En aquel momento el magistral se acercaba a saludar a don Saturno, reconoció a Obdulia y se inclinó sonriente, pero menos sonriente que al saludar a Bermúdez. Después dobló la cabeza y parte del cuerpo ante los de Palomares, que le fueron presentados por el sabio. «El señor don Fermín de Paz, magistral y provisor de la diócesis». Ya», exclamó Infanzón, que hacía mucho que admiraba de lejos al señor magistral. La señora del lugareño, manifestó deseos de besar la mano del provisor, pero la mirada del marido la contuvo otra vez y no hizo más que doblar las rodillas como si fuera a caerse. El magistral hablaba en voz alta, de modo que sus palabras resonaban en las bóvedas, y los demás, con el ejemplo, se animaron también a gritar. Pronto las carcajadas de Obdulia Fandiño, frescas, perladas, como las
llamaba Don Saturno llenaron el ambiente profano, ya con el olor mundano de que había infestado la sacristía desde el momento en entrar. Era el olor del billete, el olor del pañuelo, el olor de Obdulia, con que el sabio soñaba algunas veces, mezclado al de la cera y del incienso, le sabía gloria al anticuario, cuyo ideal era juntar así los olores místicos y eróticos mediante una armonía o componenda que creía él debía de ser en otro mundo mejor la recompensa de lo que en la tierra había sabido resistir toda clase de tentaciones. Obdulia, que disimulaba mal su aburrimiento mientras se hablaba de cuadros, ojivas, arcos peraltados, dovelas y otras tonterías que no había entendido nunca, se animó con la presencia del magistral, de quien era hija de confesión, por más que él había procurado varias veces entregarla a don Custodio, hambriento de esta clase de presas. Aquella mujer le crispaba los nervios a don Fermín. Era un escándalo andando. No había más que notar cómo iba vestida la catedral. Estas señoras desacreditan a la religión. Obdulia ostentaba una capota de terciopelo carmesí, debajo de la cual salían abundantes, como cascadas de oro, rizos y más rizos de un rubio sucio, metálico, artificial. 8 días antes el magistral había visto aquella cabeza a través de las celosías del confesionario, completamente negra. La falda del vestido no tenía nada de particular, mientras la dama no se movía, era negra, de raso, pero lo peor de todo era una coraza de seda escarlata que ponía el grito en el cielo. Aquella coraza estaba apretada contra algún armazón, no podía ser menos, que figuraba forma de una mujer, exageradamente dotada por la naturaleza de los atributos de su sexo. Qué brazos, qué pecho, y todo parecía que iba a estallar. Todo esto encantaba a don Saturno mientras irritaba al magistral, que no quería aquellos escándalos en la iglesia. Aquella señora entendía la devoción de un modo que podía pasar en otras partes, en un gran centro, en Madrid, en París, en Roma, pero en Vetusta no. Confesaba atrocidades en tono confidencial, como podía referirse en su tocador a alguna amiga de su estofa. Citaba mucho a un amigo, el patriarca y el campechano obispo de Nauplia. Proponía rifas católicas, organizaba bailes de caridad, novenas y jubileos a puerta cerrada para las personas decentes. 1000 absurdos. El magistral le iba a la mano siempre que conseguía sujetar aquel azogue que se le marchaba por las junturas de los dedos. La doña Obdulia le fatigaba, le mareaba, y ella, que quería seducirle, hacerle suyo como al obispo de Nauplia. Aquel prelado tan fino que no se separaba de ella cuando vivieron en el hotel de la Pez, en Madrid, tabique en medio, las miradas más ardientes, más negras de aquellos ojos negros, grandes y abrasadores, eran parte de paz. Los adoradores de la viuda lo sabían y le envidiaban, pero él maldecía aquel bloqueo. Necia, si creerá que a mí se me conquista como a don Saturno. A pesar de esta cordial antipatía, siempre estaba amable y cortés con la viuda, porque en este punto se distinguía entre amigos y enemigos. Era menester que una persona estuviese debajo de sus pies, aplastada para que don Fermín no usase con ella de formas irreprochables. La urbanidad era un dogma para el magistral, lo mismo que para Bermúdez, pero sacaba de ella muy diferente partido. Mientras se hablaba de lo mucho bueno que había en la catedral y el lugareño se pasmaba y su señora repetía aquellas admiraciones, Obdulia se miraba como podía en las altas cornucopias. El magistral se despidió. No podía acompañar a aquellas señoras, lo sentía mucho, pero le esperaba la obligación, el coro. Todos se inclinaron. Lo primero es lo primero, dijo el de Palomares, aludiendo a la divinidad y haciendo una genuflexión. No se sabe si ante la divinidad o ante el provisor. Afortunadamente, según don Fermín, de nada le serviría su inutilidad, mientras que Bermúdez era una crónica viva de las antigüedades vetustenses. Don Saturno estiró las cejas y dio señales de querer besar el suelo. Después miró a Obdulia con mirada seria, penetrante, como con una sonda
como diciéndole: ya lo oyes, soy yo, el primer anticuario de Vetusta, según la opinión del mejor teólogo, que se declara esclavo suyo. Todo esto quiso decir con los ojos, pero ella no debió de entenderlo porque se despidió del magistral dejándole el alma por conducto de las pupilas entre los pliegues amplios y rítmicos del manteo. De este se despojó don Fermín después de acercarse a un armario y muy gravemente vistió el ajustado roquete, la señorita museta y la capa de coro. ¡Qué guapo está!, dijo desde lejos Obdulia, mientras los lugareños admiraban con la fe del carbonero otro cuadro que alababa don Saturno. Dieron vuelta a toda la sacristía. Cerca de la puerta había algunos cuadros nuevos que eran copias, no mal entendidas, de pintores célebres. A la infanzón debieron de agradarle más que las maravillas de Cenceño, sin duda porque se veían mejor, pero su prudente esposo, considerando que Bermúdez pasaba con afectado desdén delante de aquellos vivos y flamantes colores, dio un codazo a su mujer para que se entendiera por qué allí se pasaba sin hacer espavientos. Entre aquellos cuadros había una copia bastante fiel y muy discretamente comprendida del célebre cuadro de Murillo, San Juan de Dios, del Hospital de Incurables de Sevilla. A la señora de pueblo le llamó la atención la cabeza del santo, que desde que se ve una vez no se olvida. ¡Ah, qué hermoso!, exclamó sin poder contenerse. Miró a don Saturno con sonrisa de lástima y dijo: sí, es bonito, pero es muy conocido, y volvió la espalda a San Juan, que llevaba sobre sus hombros al pordiosero enfermo entre las tinieblas. El señor Infanzón dio un pellizco a su mujer, se puso muy colorado y en voz baja la reprendió de esta suerte: siempre has de avergonzarme, ¿no ves que eso no tiene pátina? Salieron de la sacristía. Por aquí, dijo Bermúdez, señalando a la derecha, y atravesaron el crucero, no sin escándalo, de algunas beatas que interrumpieron sus oraciones para descoser y recortar la coraza de fuego de Obdulia. La falda de raso, que no tenía nada de particular mientras no la movían, era lo más subversivo del traje en cuanto a la viuda echaba a andar. Ajustábase de tal modo al cuerpo que lo que era falda parecía apretado calzón, ciñendo esculturales formas, que así mostradas no convenían a la santidad del lugar. Señores, vamos a ver el Panteón de los Reyes, murmuró muy quedo el arqueólogo, que iba ya preparando sendos trocitos de su vetusta goda y de su vetusta cristiana. Y en honor de la verdad, se ha de decir que un rey se le iba y otro se le venía. Esto es, que los mezclaba y confundía, siendo la falda de Obdulia la causa de tales confusiones, porque el sabio no podía menos de admirar aquella atrevidísima invención nueva en Vetusta, mediante la que aparecían ante sus ojos graciosas y significativas curvas que él nunca viera más que en sueños. Con gran pesadumbre comprendía el devoto anticuario que el contraste del lugar sagrado con las insinuaciones talares de la Fandiño, en vez de apagar sus fuegos interiores, era alimento de la combustión que deploraba, como si a una hoguera le echasen petróleo. Entraron en la capilla del panteón. Era ancha, oscura, fría, de tosca fábrica, pero de majestuosa e imponente sencillez. El taconeo irrespetuoso de las botas imperiales, color bronce, que enseñaba a Obdulia debajo de la falda corta y ajustada, el estrépito de la cera frotándolas en aguas, el crujir del almidón de aquellos bajos de nieve y espuma que tal se le antojaban a don Saturno, quien los había visto otras veces, hubiera sido parte a despertar de su sueño de siglos a los reyes, allí sepultados, a ser cierto lo que el arqueólogo dijo respecto del descanso eterno de tan respetables señores. Aquí descansan desde la octava centuria los señores reyes Dom, y pronunció los nombres de 6 o 7 soberanos con variantes en las vocales, en sentir del lugareño, que siguiendo corrupciones vulgares decía en vez de hoy, y otros adefesios. Estaba el del pueblo profundamente maravillado de la sabiduría y elocuencia de don Saturnino. Dentro de una cripta cavada en uno de los muros había un sepulcro de piedra de gran tamaño cubierto de relieves e inscripciones ilegibles.
Entre el sepulcro y el muro había estrecho pasadizo, de un pie de ancho, y del otro lado, a la misma distancia, una verja de hierro. En la parte interior la oscuridad era absoluta. Del lado de la verja quedaron los lugareños. Bermúdez y en pos de él Obdulia se perdieron de vista en el pasadizo sumido en tinieblas. Después de la enumeración de San Saturnino hubo un silencio enorme. El sabio había tosido, iba a hablar. «Enciende usted un fósforo, señor Infanzón», dijo Obdulia. No tengo aquí, pero ¿se puede pedir una vela? No, señor, no hace falta. Yo sé las inscripciones de memoria y además no se pueden leer. ¿Están en latín?, se atrevió a decir la Infanzón. No, señora, están borradas. No se hizo la luz. El arqueólogo habló acerca de un cuarto de hora. Recitó fingiendo el pícaro que improvisaba los capítulos 1, 2, 3 y 4 de una de sus vetustas, y ya iba a terminar con el epílogo que copiaremos a la letra, cuando Obdulia le interrumpió diciendo: «Dios mío, ¿habrá aquí ratones? Yo creo sentir». Y dio un chillido y se agarró a don Saturno que, patrocinado por las tinieblas, se atrevió a tomar con sus manos la que le oprimía el hombro, y, después de tranquilizar a Obdulia con un apretón enérgico, concluyó de esta suerte: «Tales fueron los preclaros varones que galardonaron con el alborque de ricas preseas, envidiables privilegios y pías fundaciones a esta santa iglesia de Vetusta, que les otorgó perenne mansión ultratelúrica para los mortales despojos, con la majestad de cuyo depósito creció tanto su fama, que presto se vio siendo emporio y gozo, hegemonía, digámoslo así, sobre no menos santas iglesias de Tui, Dumio, Braga, Ilia, Coimbra, Viseo, Lamego, Cereres, Aguas Cálidas et sic de Criteris». «Amén», exclamó la lugareña sin poder contenerse, mientras Obdulia felicitaba a Bermúdez con un apretón de manos en la sombra. Capítulo 2. El coro había terminado. Los venerables canónigos dejaban cumplido por aquel día su deber de alabar al Señor entre bostezo y bostezo. Uno tras otro iban entrando en la sacristía con el aire aburrido de todo funcionario que desempeña cargos oficiales mecánicamente, siempre del mismo modo, sin creer en la utilidad del esfuerzo con que gana el pan de cada día. El ánimo de aquellos honrados sacerdotes estaba gastado por el roce continuo de los cánticos canónicos, como la mayor parte de los roquetes, musetas y capas de que se despojaban para recobrar el manteo. Se notaba en el cabildo de Vetusta lo que es ordinario en muchas corporaciones. Algunos señores preventados no se hablaban, otros no se saludaban siquiera, pero a un extraño no era fácil conocer esta falta de armonía. La prudencia disimulaba tales asperezas y en conjunto reinaba la armonía, la mayor y más jovial concordia. Había apretones de manos, golpecitos en el hombro, bromitas sempiternas, chistes, risas, secretos al oído. Algunos, taciturnos, se despedían pronto y abandonaban el templo. No faltaba quien saliera sin despedirse. Cuando entraba el magistral, el ilustrísimo señor don Cayetano Ripamirán, aragonés, de Calatayud, apoyaba una mano en el mármol de la mesa, porque los codos no llegaban a tamaña altura, y exclamaba, después de haber olfateado varias veces, como perro que sigue un rastro: «Hame dado en la nariz». Olor de la presencia del provisor contuvo al señor arcipreste, que, cortando la cita, añadió: «Parece que hemos tenido faltas por aquí, señor de paz». Y sin esperar respuesta hizo picarescas alusiones corteses, pero un poco verdes, a la hermosura esplendorosa de la viudita. Era don Cayetano, un viejecito de 76 años, vivaracho, alegre, flaco, seco, de color de cuero viejo, arrugado como un pergamino al fuego, y el conjunto de su personita recordaba, sin que se supiera a punto fijo por qué, la silueta de un buitre de tamaño natural, aunque según otros más se parecía a una urraca o a un tordo encogido y
peluzado. Tenía sin duda mucho de pájaro en figuras y gestos, y más, visto en su sombra, era anguloso, puntiagudo, usaba sombrero de teja de los antiguos, largo y estrecho, de alas más recogidas a la don Basilio, y como le echaba hacia el cogote, parecía que llevaba en la cabeza un telescopio. Era miope y corregía el defecto con gafas de oro montadas en nariz larga y corva. Detrás de los cristales brillaban unos ojuelos inquietos, muy negros, muy redondos. Terciaba el manteo a lo estudiante, solía poner los brazos en jarras, y si la conversación era de asunto teológico o canónico, extendía la mano derecha y formaba un anteojo con el dedo pulgar y el índice. Como el interlocutor solía ser más alto, para verle la cara, Ripamilán torcía la cabeza y miraba con un ojo solo, como también hacen las aves de corral con frecuencia. Aunque era don Cayetano canónigo y tenía nada menos que la dignidad de arcipreste que le valía el honor de sentarse en el coro a la derecha del obispo, considerábase el digno de respeto y aún de admiración, no por estos vulgares títulos, ni por la cruz que le hacía ilustrísimo, sino por el don inapreciable de poeta bucólico y epigramático. Sus dioses eran Garcilaso y Marcial, sus ilustre paisano. También estimaba mucho a Meléndez Valdés y no poco a Inarco Cedeño. Había venido a Vetusta de beneficiado a los 40 años, 36 había asistido al coro de aquella iglesia y podía tenerse por tan vetuntense como el primero. Muchos no sabían que era de otra provincia. Además de la poesía, tenía dos pasiones mundanas, la mujer y la escopeta. A la última había renunciado, no a la primera que seguía adorando con el mismo pudibundo y candoroso culto de los 30 años. Ni un solo vetustense, aun contando a los librepensadores que en cierto restaurante comían carne el Viernes Santo, ni uno solo se hubiera atrevido a dudar de la castidad casi secular de don Cayetano. No era eso, su culto a la dama no tenía que ver nada con las exigencias del sexo. La mujer era el sujeto poético, como él decía, pues se apreciaba de hablar como los poetas de mejores siglos y al asunto solía llamarlo sujeto. Sentía desde su juventud imperiosa necesidad de ser galante con las damas, frecuentar su trato y hacerlas objeto de madrigales tan inocentes en la intención, cuanto llenos de picardía y pimienta en el concepto. Hubo en el Cabildo épocas de negra intransigencia en que se persiguió la manía de Ripamilán como si fuera un crimen, y se habló de escándalo y de quemar un libro de versos que publicó el arcipreste a costa del marqués de Orejude, gran protector de las letras. Por este tiempo fue cuando se quiso excomulgar a don Pompeyo Guimarán, personaje que se encontrará más adelante. Pasó aquella galerna de fanatismo y el arcipreste, que no lo era, entonces sobrenadó con su cargamento de bucólicas inocentadas, bien quisto de todos, menos de conejos y perdices en los montes, pero cuando lejanos estaban aquellos tiempos, ¿quién se acordaba ya de Meléndez Valdés, ni de las églogas y canciones para un pastor de Biblia? O sea, don Cayetano Ripamilán? El romanticismo y el liberalismo habían hecho estragos y había pasado el romanticismo, pero el género pastoril no había vuelto, ni los epigramas causaban efecto por maliciosos que fueran. No era don Cayetano uno de tantos canónigos laudatores intemporis acti, como decía él. No alababa el tiempo pasado por sistema, pero en punto a poesía era preciso confesar que la revolución no había traído nada bueno. Vivimos en una sociedad hipócrita, triste y maleducada, solía él decirle a los jóvenes de Vetusta, que le querían mucho. Ustedes, por ejemplo, no saben bailar. Díganme si no, ¿de dónde sacan que pueden ser buena crianza el tomar a una señorita por la cintura y apretarla contra el pecho? Creía que se bailaba en los salones la polca íntima que él años atrás había visto bailar en Madrid, con ocasión de cierto viaje curioso. En mi tiempo bailábamos de otra manera.
El arcipreste olvidaba de buena fe que él nunca había bailado más que con alguna silla. Eso sí, allá cuando seminarista, había sido gran tañedor de flauta y bailarín sin pareja. De todas maneras, figurándose con la ambulante y poética fantasía que Dios le había dado, los rigodones en que había lucido garbo y talle, solía en petit comité, según decía, terciar el manteo, colocar la teja debajo del brazo, levantar un poco la sotana y bailar unos solos muy punteados y conceptuosos, llenos de piruetas, genuflexiones y hasta trenzados. Reíanse de todo corazón los muchachos y el buen arcipreste quedaba en sus glorias, logrando con los pies triunfos que ya su pluma no alcanzaba en los tiempos de prosa en que habíamos llegado. Esto de los bailes solía acontecer en las tertulias donde el setentón acudía sin falta, porque desde que los médicos le habían prohibido escribir y hasta leer de noche, no podía pasar sin la sociedad más animada y galante. El tresillo le aburría y los conciliábulos de canónigos y obispos de levita, como él decía siempre, le ponían triste. No, era liberal, no era liberal ni carlista, esa era un sacerdote. La juventud le atraía y prefería su trato al de los más sesudos vetustenses, los poetillas y gacetilleros de la localidad. Tenían con él un censor socarrón y malicioso, aunque siempre cortés y afable. Encontrabas en la calle, por ejemplo, con Trifón Cármenes, el poeta de los demás alientos de Vetusta, el eterno vencedor en las justas incruentas de la galla ciencia, le llamaba con un dedo, acercaba su corva nariz a la ancha oreja del Bati y decíale, he visto aquello, no está mal, pero no hay que olvidar lo de Versate Mane, los clásicos, Tifoncillo, los clásicos sobre todo, ¿dónde hay sencillez como aquella? Yo he visto un pajarillo posarse en un tomillo.